Gloria al Señor. Pues contento de estar entre vosotros. Gracias también por vuestra hospitalidad, vuestro cariño, la manera en que nos habéis recibido y nos estáis tratando. Muchas gracias, de verdad. Ayer estuvimos considerando, acabamos de cantar la canción también con la que también ayer cantamos. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Ayer estuvimos sobre todo considerando que nuestras faltas son muchas y graves, mortales, de hecho. Estuvimos considerando la triste condición natural del hombre. Los que estuvisteis aquí comprobasteis que no fue un discurso motivacional. No os vendí la moto de nuestro enorme potencial humano. Más bien el Señor apaleó nuestra autoestima y nos hizo exclamar, ¡ay de mí! Pero de esa manera nos colocó en un lugar donde podemos ver su gloria de una forma única. Como dice Pablo cuando escribe a Tito, éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y diversos deleites, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles, aborreciéndonos unos a otros. Pero, y desde este momento nos vamos a centrar más bien en su gracia es mayor. Su gracia es mayor. A partir de ahora, esperemos que el Señor se mueva en mi corazón y en el vuestro para desplegar la maravilla de su gracia. Comenzaré a declarar las buenas noticias que traen luz, que traen vida en medio de este negro desierto de nuestro pecado y de nuestra condenación. Miramos al hombre, desesperamos, pero, mientras hay Dios hay esperanza y Dios lo cambia todo. Os invito entonces a abrir la palabra del Señor en Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13, partiremos de ese texto. Vamos a estar viendo muchos otros, pero vamos a partir de este texto para considerar el tema que nos ocupa esta mañana. Hechos capítulo 13, versículos 44 al 48, tendréis en pantalla ese texto. Y dice la palabra del Señor: el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Versículo 48, los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Vamos a orar. Señor, estamos de nuevo delante de tu palabra, estamos, Señor, en tu presencia y pedimos, Señor, levántate y exhíbete. Muéstranos, Señor, la gloria de tu palabra, de tu carácter, de tu evangelio. Dependemos de ti, Señor. Dependemos de ti, Señor, y confiamos en tu bondad y en tu poder. En el nombre de Jesús. Amén. Pablo y Bernabé, movidos por el Espíritu Santo, llegan a Antioquía de Pisidia, anuncian el evangelio en la sinagoga del lugar, y aquel mensaje produjo un impacto enorme en un buen grupo de las personas que lo escucharon, judíos y prosélitos, y la gente estaba hambrienta, deseosa de escuchar, de seguir escuchando a los misioneros. Así que al siguiente sábado la ciudad se agolpó para escucharlos, pero los judíos, los religiosos, llenos de celo, comenzaron a rebatir, a contradecir, incluso a blasfemar contra la verdad. Y Pablo y Bernabé, al ver la actitud de ellos, tomaron la decisión de apartarse y concentrar todos sus esfuerzos en anunciar el evangelio a los gentiles. Y cuando los gentiles escucharon que también para ellos era la gracia del Señor, la salvación del Señor, se regocijaron y recibieron con buen ánimo la palabra del Señor. ¿Y qué pasó?
Nos dice la Escritura, el texto que hemos leído, nos dice que creyeron. Ahora, si estuviste atento ayer, esta declaración es una declaración sorprendente. Creyeron. Porque, digo sorprendente, porque Pablo y Bernabé anunciaron el mensaje en medio de un valle de huesos secos, en medio de un cementerio espiritual. La gente que escuchaba no tenían oídos para oír, no tenían ojos para ver. Estaban muertos en delitos y pecados. Y sin embargo, creyeron. Los que estaban delante de los misioneros no eran enfermos, eran cadáveres, esclavos voluntarios de sus propias pasiones, prisioneros de Satanás. Personas bajo la ira de Dios y bajo la justa condenación. Y sin embargo creen y son salvos y reciben el perdón de los pecados. Y Dios los hace sus hijos y los herederos de la vida eterna. Y de esa manera la multitud quedó partida en dos. Por una parte los creyentes, por otra parte los incrédulos. A un lado los salvos, a otro lado los perdidos. Ahora, ¿por qué algunos fueron salvos ese día en Antioquía de Pisidia? ¿Por qué? Bueno, está claro, el texto dice que creyeron. Fueron salvos porque creyeron. Es así. Creyeron y fueron salvos. Está claro que la salvación se ofrece con la condición de creer en Jesucristo. El apóstol Pablo le dijo al carcelero de Filipos, recuerda, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Los que se arrepienten y creen se salvan. Los que no creen se pierden. Eso está claro, todos lo tenemos claro. Pero yo quiero hacerte una pregunta aún más fundamental. Vamos a ir más abajo, más a la raíz de la cuestión. ¿Cómo se explica que algunos creyeron y otros no? Está claro, los que creen se salvan, los que no creen se pierden. Pero ¿por qué creen los que creen? ¿Por qué algunos de manera voluntaria vienen a Cristo mientras que otros se resisten? ¿Cuál fue el factor decisivo? ¿Qué es lo que realmente marcó la diferencia entre unos y otros? ¿Será que algunos tenían un grado de bondad mayor que otros? ¿Tenían el corazón menos enfermo, menos pervertido? ¿Estaban más dispuestos? ¿Eran más sensibles? ¿Eran más perspicaces? ¿Qué es lo que marcó la diferencia entre ellos? Observa nuestro texto. No dice que creyeron los buenos. No dice que creyeron los listos, los prudentes, los valientes, los delicados, los sensibles. Dice que creyeron ¿quiénes? Los que estaban ordenados para vida eterna. Ahora quiero que notes que el verbo está en voz pasiva. Un verbo en voz activa es cuando el sujeto realiza la acción del verbo. Yo como, es un verbo en voz activa. ¿Quién come? Yo. El verbo en voz pasiva sería yo soy comido. El verbo no realiza la acción, o sea, el sujeto no realiza la acción del verbo, sino la recibe. En este caso, el verbo está en voz pasiva, recibe la acción. El texto no dice que creyeron todos los que se ordenaron a sí mismos para vida eterna. No es que ellos, creyendo, se colocaron en la fila al cielo. No. Fueron ordenados. Lo hizo otro. Otro los lanzó como una flecha al blanco de la gloria. Y todos los que estaban destinados para vida eterna creyeron. Ni uno más, ni uno menos. Ahora mira el orden de los factores. El texto no dice que todos los que creyeron fueron ordenados para vida eterna. Dice que todos los que primero fueron ordenados para vida eterna, luego creyeron. Primero
ordenación para vida eterna. Primero predestinación para vida eterna. Después fe. Acabamos de poner los pies en el terreno santo de la absoluta soberanía de Dios en la elección de los salvos y la reprobación de los incrédulos. Y hermanos, este es un terreno donde tenemos que descalzarnos y adorar. Hay cosas que no podemos entender. Nos supera, nos abruma. Hay cosas que no sabemos encajar. ¿Cómo es que esta zarza arde y no se consume? No, Moisés, no quieras entenderlo todo. Quítate las sandalias y adora. Y ante esta zarza que no se consume, debemos adorar. Debemos guardar silencio y decir: Dios sabe, Dios es soberano. La salvación es del Señor. Esta es una declaración que se repite a lo largo de la Escritura. Jonás 2:9, la salvación es de Jehová. Apocalipsis 7:10, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Hermanos, la Escritura enseña de manera consistente, no un versículo sacado de contexto por aquí y otro por allí, no. De manera consistente, desde el principio hasta el final, que Dios, según su eterno propósito, antes de la fundación del mundo, de forma libre y soberana, escogió en amor. Cada palabra tiene un peso. Dios, según su eterno propósito, antes de la fundación del mundo, de forma libre y soberana, escogió en amor a algunas personas concretas de entre el número de los pecadores, para que en virtud de la obra de Cristo y vinculados a Cristo, pudieran ser recipientes de su gracia y herederos de la salvación. Como dice Wayne Grudem, un conocido teólogo, la elección es un acto de Dios antes de la creación, mediante el cual elige a algunas personas para ser salvas, no en base a méritos previsibles en ellos, sino porque es su soberano deseo. Hermanos, hay una multitud de pasajes donde esta doctrina imponente se muestra, luce con absoluta claridad. Sería imposible detenernos en todos. Pero dejadme que os muestre uno de los más claros. Efesios 1, y también saldrá en pantalla, Efesios 1 del 3 al 6. Presta atención a lo que Pablo dice al escribir a los Efesios, al comienzo de su carta. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Una pregunta: ¿quién elige? ¿Quién? Dios. Tú no. La prerrogativa es divina, de Dios, no del hombre. Es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él es el quien elige. ¿Cuándo? Según este texto. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo, antes de la creación, cuando todo el universo dormía en la mente de Dios. ¿Cómo? ¿Cómo elige? ¿Sobre qué base elige Dios? Nos escogió en Él, en Cristo. En Cristo, por medio de Jesucristo, dice otra de las frases del texto.
Es decir, en virtud de la obra de Cristo y en base a la unión con Cristo, vinculándonos a Él. Sobre esa base nos escoge Dios. ¿Y qué le impulsó a Dios al escogernos? ¿Por qué nos escogió? ¿Cuáles fueron las razones? Nuestro texto dice, habiéndonos predestinado en amor. Nos amó, nos amó, nos amó. ¿Y por qué nos amó? Nos amó porque nos amó. Nos amó porque deseó hacerlo, porque quiso hacerlo, porque tuvo placer en hacerlo, sin presiones de ningún tipo, sin nada que externo a Él le moviera a amarnos. No éramos amables, nada en nosotros lo movió a amarlo. Dios no nos miró para amarnos, Dios se miró a sí mismo para amarnos y encontró en sus entrañas las razones para amarnos. Nos amó porque quiso, según el puro afecto de su voluntad. Decisión libre, independiente, soberana, sin mezcla, pura, purísima. ¿Y para qué? ¿Quién? Dios. ¿Cómo? ¿Cuándo? Antes de la creación del mundo. ¿Cómo? ¿Sobre qué base? En Cristo, vinculándonos al Hijo. ¿Qué le impulsó? Amor, amor puro y sin mezcla. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Para que fuésemos adoptados hijos suyos, para darnos la experiencia filial, para hacernos vasos de misericordia, para derramar en nosotros las abundantes riquezas de su gracia, para llenarnos, para hacernos felices en Él. Bendito sea su nombre. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, para darnos la vida eterna y para que así Él pudiera mostrar todo su bien en su pueblo, para exhibirse como el Dios de toda gracia y para que Él reciba la ovación extasiada de los ángeles escogidos y de su pueblo, para la alabanza de la gloria de su gracia, para su propia gloria. Para que Dios el Padre se gozara en Dios el Hijo, el Salvador de ellos. Para que Dios el Hijo se deleitara en Dios su Padre y el Padre de ellos, su Dios y el Dios de ellos. Hermanos, aquel sábado en Antioquía brotó la fe en el pecho de algunos, porque Dios, cuando aún no había sábados, los llamó, los ordenó, los predestinó a ser vasos misericordiados, a ser herederos de la salvación. Los ordenó para vida eterna. La salvación es del Señor. Así que Dios, este es el primer concepto, Dios elige para salvación. Dios elige para salvación, ordena a algunas personas para salvación. Ahora bien, ningún cristiano serio puede negar eso. Ningún cristiano serio que conozca mínimamente la Escritura niega que haya una elección o una predestinación, porque hay muchos versículos que hablan de los elegidos y los predestinados. Por ejemplo, juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, Mateo 13. Lucas 18, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Romanos 8, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Primera de Pedro 2, mas vosotros sois linaje escogido. Segunda de Timoteo 2, todo lo soporto por amor a los escogidos. Romanos 11, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Así que es imposible negar que haya algo como una predestinación o como una elección divina. Pero lo que muchos no pueden soportar y donde muchos se atrancan, no es en eso exactamente. Donde muchos se atrancan es en la idea de que ese amor selectivo o electivo de Dios sea en última instancia lo que marque la diferencia entre los que se pierden y los que se salvan. Ahí es donde algunos se atrancan.
Incluso he visto personas enfurecerse ante esta idea. Para algunos, el hecho de que Dios escoja a ciertos individuos, ellos dicen, sí, claro, Dios escoge, está claro en la Biblia. Dios predestina, está claro en la Biblia. Pero Dios lo hace porque Él, mirando hacia el futuro, Él sabe que esas personas pondrán su fe en Jesucristo. Dios de antemano prevé la fe y el arrepentimiento de ellos. Y por eso los ordena para vida eterna. Y con frecuencia apelan a versículos como Romanos 8:29 o 1 de Pedro 1:2. Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó. Y ellos dicen, ve, por supuesto, claro, hay predestinación, pero Dios predestina en base a un conocimiento previo. A los que antes conoció, también los predestinó entonces. ¿Qué es lo que Dios conoció? ¿Qué es lo que Dios conoce? Y estas personas dicen, bueno, Dios conoce lo que esas personas harán con Cristo Jesús. Lo que acabo de decir, Dios mira hacia el futuro y en su omnisciencia, Él sabe que cuando esas personas vivan, ellos se arrepentirán y creerán, serán sensibles y abrazarán el mensaje del Evangelio. Y por lo tanto, los predestina para ser conformes a la imagen de su Hijo. Si anticipadamente Dios ve que creerán, los ordena para vida eterna. Si anticipadamente ve que no escogerán a Cristo, entonces no lo hace. Otro versículo, como he dicho antes, 1 de Pedro capítulo 1, dice, elegidos según la presciencia de Dios en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Elegidos según la presciencia o el preconocimiento de Dios. Y estas personas dicen, ve, ahí lo tienes de nuevo. Elegidos, pero según un conocimiento previo que Dios tenía acerca de esas personas. Así que, según estas personas, yo no estoy de acuerdo, pero según muchos, la elección es un hecho indudable, indiscutible, pero es una elección condicional. Condicionada a lo que esas personas en su libertad harán con el mensaje del Evangelio. El factor decisivo, dicen, es la libre decisión del hombre. Si Dios escogió a Moisés, por ejemplo, es porque sabía que Moisés, en un punto de su vida, iba a escoger a Cristo por encima de los tesoros de los egipcios. Si Dios no escogió a Faraón, es porque él sabía que Faraón se iba a endurecer frente al mensaje divino. En otras palabras, la salvación finalmente es del que quiere. Si tú quieres a Cristo, si tú dices sí, entonces Dios te escoge. Dios te predestina. Si tú dices no, entonces Dios, como sabe de antemano que dirás no, no te predestina. Los que piensan de este modo pueden decir, claro, yo soy un elegido de Dios, pero yo debo mi elección a mi fe. Es decir, su fe es algo que los distingue del resto. Algo que ellos han puesto y otros no. Sin embargo, nosotros creemos que la Biblia no enseña que la salvación de Dios es del que quiere. El factor decisivo y final no es la decisión de fe. Mira lo que dice Pablo en el capítulo 9 de Romanos. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Cuando Pablo dice que predestinó a los que antes conoció, no está diciendo que Dios conociera los actos de esa persona. Lo que Pablo está diciendo es que conocía a las personas mismas, no sus actos, no lo que ellos iban a decidir, sino conoció a las personas mismas. Y este conocer no hace referencia a un conocer intelectual. Este término en la Biblia tiene un significado mucho más profundo y potente.
se refiere a un conocimiento relacional, un amor personal, una vinculación afectiva de Dios con alguien. Aquí en Romanos 8, como en otros textos de la Escritura, conocer es amar de un modo especial, inclinar el corazón hacia alguien, mirarlo con buenos ojos, hacerlo el objeto especial de su cariño y de su afecto. Por ejemplo, Dios le dijo a Jeremías: antes que te formase en el vientre, te conocí. Esa es la palabra. Es decir, te amé, te vinculé conmigo. Antes que nacieses, te santifiqué, sigue diciendo el texto. Es decir, te aparté para mí, te consagré a mi servicio, te di por profeta a las naciones. Otro texto donde este concepto aparece con toda su fuerza, cuando Dios, por medio del profeta Amós, le dice a su pueblo: a vosotros solamente he conocido de entre todas las familias de la tierra. ¿Ves? Que no es un conocimiento intelectual. Claro, Dios conocía a todas las naciones de la tierra, pero Dios había puesto su amor especial, su especial afecto, su trato singular sobre un pueblo. Y Dios dice: a vosotros solamente he conocido de entre todas las familias de la tierra. Cuando Pablo dice a los que antes conoció, ese conocer se refiere a eso. Los amó, se vinculó afectivamente con ellos. A los que amó, podríamos traducir, a los que previamente amó, los predestinó. A los que amó, predestinó. De hecho, si miramos de nuevo el versículo que hemos leído en Primera de Pedro, nos vamos a dar cuenta que la elección misma no es porque previamente había fe, sino la elección misma es para fe. Os lo leo: elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer, y ahí es la obediencia a la fe, y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Así que la futura obediencia al Evangelio no es la raíz, sino el fruto, no es la causa, sino la consecuencia. Elegidos para creer. No elegidos porque iban a creer, sino elegidos para que creyeran. Y menos mal que es así, porque esa es nuestra única esperanza. Porque si Dios hubiera establecido la fe como una condición para elegirnos, todos estaríamos perdidos, todos estaríamos desahuciados. Habría tanta esperanza de que un pecador viniera a Cristo en fe como que lo hiciera el mismo diablo o mi muñeco marrón chocolate llamado Nicodemo que os presenté ayer. Nadie puede venir a Cristo a menos que el Padre lo traiga. Sí, es verdad, Moisés quiso, Faraón no, pero cada una de las decisiones de Moisés fue impulsada por la misericordia de Dios. Fueron decisiones reales, fueron decisiones significativas, tanto las decisiones de Moisés como las de Faraón. Y la fe de Moisés y la incredulidad de Faraón tuvieron consecuencias eternas, pero Moisés no puede jactarse de ello. No hay nada que le distinga. No puede decirle a su enemigo: mira, hay algo que yo tengo que tú no has tenido. Haber creído. Yo puse algo que tú no pusiste. Mi arrepentimiento me distingue, mi fe personal me distingue. No, el apóstol Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 4, porque ¿quién te distingue? ¿Qué tienes que no hayas recibido? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías? ¿Por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? La Biblia establece, hermanos, que aún la fe y el arrepentimiento se deben a la elección. Moisés creyó y dejó a Egipto, sí, pero hizo lo que hizo porque Dios lo había ordenado para vida eterna. Formaba parte del pueblo que el Padre, en las entrañas de la eternidad, regaló al Hijo. Jesús en su oración intercesora, recuerda, Juan capítulo 17, hizo referencia a esa compañía bendita
Padre, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste. Y han guardado tu palabra. Tuyos eran y me los diste, me los diste. Ese es el punto donde se ancla la salvación, me los diste. El Padre miró a la humanidad en su pecado, pero no miró a todas las personas de la misma manera. Dios no miró a todas las personas de la misma manera. Quiero decir algo que tal vez pueda ser un poco ofensivo para algunos, pero lleva todo el respaldo de la Escritura. Dios tenía derecho a condenar a todos. Si Dios hubiera condenado a toda la raza humana, hubiese sido completamente justo, ¿sí o no? Dios tenía derecho a condenar a todos, pero no lo hizo. Bendito sea su nombre. Ahora, Dios tenía también derecho y poder para haberlos salvado a todos, pero no lo hizo. ¿Y qué decimos a eso? Bendito sea su nombre. ¿O te atreves a decir otra cosa? Dios podía haber elegido en Cristo a cada criatura, a todos, sin excepción. Dios podía haber ordenado a cada persona que ha respirado en el planeta Tierra. Los podía haber ordenado para vida eterna a todos, pero no lo hizo. Por razones no caprichosas, sino justas y buenas, que no nos ha explicado, aunque bueno, Dios decidió manifestar en unos su misericordia, Dios decidió manifestar en otros su justicia y su poder. Y nosotros debemos decir, bendito sea su nombre. Escogió a unos como vasos de misericordia para desplegar toda su bondad sobre ellos. Y escogió a otros como vasos de ira para derramar su justa ira. Justa, no cruel, justa. Bendito sea su nombre. Por supuesto, hermanos, la fe es una condición para la salvación final. La fe es una condición para la salvación final. Por ejemplo, sin fe no hay justificación. Sin fe no hay justificación. Justificados, pues, por la fe, para que Dios declare justa a una persona, esa persona tiene previamente que poner su confianza en Cristo Jesús y arrepentirse de su pecado. Pero la Biblia nunca presenta la fe como una condición para la elección. La fe es una condición para la justificación, pero la fe nunca es presentada como una condición para la elección. Por eso decimos que no solamente Dios elige para salvación a las personas, sino que la elección es incondicional. La elección divina para salvación es incondicional. Mientras algunos dicen, yo debo mi elección a mi fe. Dios me ha elegido porque sabía que yo creería. Nosotros decimos, yo debo mi fe a mi elección. Yo he creído en Cristo porque antes de la fundación del mundo, el Padre me amó y me entregó al Hijo. Uno de los ejemplos más claros en relación a esto es el trato diferenciado que Dios tuvo con Esaú y con Jacob. Hablando por medio del profeta Malaquías, Dios al pueblo, Dios les dice, yo os he amado, dice el Señor. Y dijisteis, ¿en qué? ¿En qué nos amaste? Y Dios responde, ¿no era Esaú hermano de Jacob? Eran hermanos, ¿no? Gemelos. Pero amé a Jacob y a Esaú aborrecí. Y convertí sus montes en desolación. ¿En qué nos amaste, Dios? Elección. ¿No eran Esaú palos, astillas del mismo palo? ¿Qué los distinguía? Eran
gemelos en el vientre de su madre. Y cuando aún estaban allí, en las entrañas de su madre Rebeca, Dios anunció que el mayor serviría al menor. Jacob tendría el beneplácito divino, Esaú no. En la eternidad, Dios hizo una elección. Eligió a Jacob para que fuese salvo y heredero de la vida eterna, para que todas las bendiciones celestiales pudieran ser derramadas sobre él. Dios intervino en Jacob de manera positiva, activa, para obrar gracia en su alma y traerlo a la fe salvadora. Pero en el caso de Esaú, aunque Dios no obró el mal, ni lo empujó hacia el pecado, Dios lo dejó seguir el curso de su propia pecaminosidad. Dios lo pasó por alto. Dios lo dejó librado a sus propios pecados. Dios no hizo nada para evitar el desastre de Esaú. A Esaú no. Y según Pablo, hermanos, Dios pronunció esa sentencia sobre Jacob y sobre Esaú, esa distinción, antes de que nacieran. El apóstol dice, no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. En otras palabras, Dios hizo eso cuando todavía no habían nacido, para que quedase muy claro que la elección divina no se debe a ninguna obra. No había nada que distinguiese a Jacob de Esaú. Sus destinos son diferentes porque Dios tuvo misericordia del que quiso tener misericordia. A Jacob amé. ¿Por qué? ¿Por qué, Señor, amaste a Jacob? Consulté una Biblia de estudio hace un tiempo que me regalaron y el comentarista escribe literalmente lo siguiente en este texto. Y amé a Jacob, dice él, no se refiere a una elección arbitraria. El Señor amaba a Jacob porque Jacob lo amaba a él. ¡No! No es así. Jacob no lo amaba a él. Jacob no había siquiera nacido. No había hecho ni bien ni mal. No fue Jacob el que echó a andar la rueda de la salvación. No fue Jacob el que tomó la iniciativa. Porque en ese caso, Dios tendría que decir, yo le amé a él porque él me amó a mí primero. Lo de Dios sería una respuesta condicionada. Dios no podría decir, con amor eterno te he amado. Porque Dios tendría que esperar a ver cuál es la respuesta de Jacob antes de concederle su amor electivo. ¿Entiendes? Dios no es un Dios que se mueve en el antes y el después. La Biblia no conoce ese lenguaje. Su amor es un amor eterno, que no depende de la respuesta de la persona. Amé a Jacob. ¿Por qué? Porque amé a Jacob, porque lo quise así, porque tuve deseo de amar a Jacob. Es Jacob el que tiene que decir, yo amé a Dios porque Él me amó a mí primero. Ese es el lenguaje de la Biblia. ¿Y qué vio en Jacob? Otra vez, Dios no miró a Jacob, Dios se miró a sí mismo. Dios encontró las razones para amar a Jacob en sus propias entrañas. Ahora, eso sí, no fue una decisión arbitraria, sino libre, justa, buena y soberana. Y sin embargo, Dios no hizo lo mismo con Esaú. Y aquí debemos, como he dicho antes, enmudecer y guardar silencio. Alguien le preguntó, creo recordar haber leído o escuchado esta historia después de predicar sobre este texto. Alguien se acercó al conocido predicador Spurgeon y le dijo, hermano, no puedo entender este texto. No puedo entender este texto. A Jacob amé, a Esaú aborrecí. ¿Y qué es lo que no entiende, hermana?
eso de que a Esaú aborrecí. Y Spurgeon le responde, sí, a mí también me cuesta entender, pero lo que yo no entiendo es la primera parte, a Jacob amé. Esa es la que yo no entiendo. Esa es la parte escandalosa de ese versículo. Aborrecer a Esaú es muy fácil, porque Esaú es aborrecible. Todos los hijos de Adán están en pie con el puño en alto, escupiendo, disparando todas sus armas contra Dios. Dios nos dice, besad al Hijo, Salmo 2, honrad al Hijo, pero Esaú no lo quiere honrar. Pero es que Jacob era igual. Por eso esa es la parte escandalosa del texto. A Jacob amé. Y en su tiempo, aquellos que han sido elegidos por Dios son traídos a la fe por el Espíritu Santo. Pero los que no han sido amados de esa misma manera son pasados por alto y son dejados en sus propios pecados. Presta atención a las palabras de este texto y advierto que este texto puede herir de muerte tu orgullo. En Juan capítulo 10, versículos del 24 al 26. No sé si este texto está no, este creo que no. Juan 10, versículos 24 al 26. Dice, y le rodearon a Jesús los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Aquí tenemos un grupo de religiosos delante del Dios encarnado. Asisten al despliegue de la gloria del Señor manifestado en las obras de misericordia y de poder que Él está haciendo delante de sus ojos. Y sin embargo no creen. ¿Por qué? Bueno, no creen, como dijimos ayer, porque no quieren creer, no quieren. ¿Y por qué no quieren? Porque están muertos en delitos y pecados. Pero Jesús, aunque se entristece al ver la dureza de sus corazones, no se sorprende. Esto no le pilla por sorpresa. Él dice, no creéis porque no sois de mis ovejas. Fuerte, ¿no? No son sus ovejas. A ellos no se les ha concedido que se arrepientan. Dios los ha pasado por alto. No están entre los que el Padre conoció. Nunca los conoció. No los eligió a ellos para dárselos al Hijo. Y por eso no creen, no pueden creer, porque no quieren creer, porque están muertos en delitos y pecados, porque están esclavizados a Satanás. Por eso no quieren y por tanto no pueden. Ahora, quiero que notes algo. Observa que no dice, vosotros no sois de mis ovejas porque no creéis. El texto no dice eso. El texto no dice, no sois de mis ovejas porque no creéis. También se podría haber dicho de esa manera y sería verdadero. Pero Jesús lo dice de una manera distinta. Si Jesús hubiese dicho, vosotros no sois de mis ovejas porque no creéis, eso dejaría el orgullo intacto. Nadie tendría problema con eso. Porque el hombre diría, bueno, está en mí el creer o no. Yo decido si voy a ser una oveja del Señor Jesús o no. Pero Jesús lo dijo de otra manera. El Señor dijo, no creéis porque no sois de mis ovejas. Si fueseis de mis ovejas, Dios, el Padre, os traería por el Espíritu. Y entonces creeríais. Se os concedería el creer. Seríais enseñados por Dios. Así que hasta aquí, ¿qué hemos visto? Hemos visto que Dios, en primer lugar, elige para salvación. Hemos visto, en segundo lugar, que la elección es incondicional. Y eso nos humilla, hermanos. Nos humilla. Quebranta nuestro orgullo, lo golpea. Y eso es de lo más conveniente. Pero a veces
nos puede irritar. Incluso algunos, como he dicho, se enfurecen. Y esa pataleta interna se debe a que tenemos un concepto demasiado alto de nosotros mismos. Nos gusta pensar que tenemos la sartén por el mango, pero no es así. Más bien somos como el barro en manos del alfarero. Ante estas verdades, muchos dicen que sería profundamente injusto que Dios salve a unos y a otros los pase por alto. Dios no puede hacer eso. Dios no puede salvar a uno y a otros los pasa por alto. Dios no puede amar a Jacob y al mismo tiempo dejar de amar a Esaú. ¿Por qué Jacob sí y Esaú no? No es justo. No es justo que ordene a Moisés a la vida eterna e injusto y al mismo tiempo pase por alto a Faraón. ¿Por qué no es justo? ¿Por qué? ¿Por qué no es justo? Date cuenta que nadie, nunca jamás, Dios trató a nadie peor de lo que merece. De hecho, lo contrario es la verdad. A todos, incluso a Faraón, incluso a Judas, Dios los trata mejor de lo que merecen. Hace salir su sol sobre justos e injustos. Así que todo es gracia, todo. Hasta sobre los injustos, Dios concede gracia común. Entonces, si todo es gracia, si yo me acerco a Juan y le doy 50 euros, y me acerco a otro hermano y le doy 150, Juan no tiene ningún derecho a decirme, eso es injusto. Espera, ¿injusto por qué? Yo estoy haciéndote un regalo a ti y estoy haciéndole un regalo al otro. ¿No puedo hacer yo con lo mío lo que yo quiera? No es injusto. Dios a Faraón, a Esaú y al anticristo los trata con justicia y a los demás les regala misericordia. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la injusticia? Nadie es tratado injustamente, nadie. Por ejemplo, nunca hemos tenido problemas con este texto. Hebreos 2 dice, porque ciertamente Dios no socorrió a los ángeles que pecaron, a Satanás y a los demonios, no los socorrió, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Alguien ha dicho, pues eso es injusto, porque Dios no hizo un plan de salvación para los demonios. ¿Por qué no? Eso es injusto. ¿Por qué los hombres sí y los demonios no? ¿Por qué es injusto? Dios le da a los demonios lo que los demonios merecen. Y Dios quiso, de manera libre, soberana, bondadosa, trazar un plan de salvación a la descendencia de Abraham, su amigo. Porque quiso, porque le plugo, porque lo deseó así. Si Pablo, hermanos, hubiera enseñado que Dios elige a quienes le eligen a Él, a quienes sabe de antemano que creerán en Cristo en el futuro, Pablo nunca habría tenido a nadie diciéndole, Pablo, pero eso es injusto. Sin embargo, cuando Pablo enseña, al escribir su carta a los romanos, él sabe que muchos de sus lectores responderán de esa manera. Pablo, para el carro, esto es injusto. Y él cuando escribe se adelanta a esas preguntas, a esas reacciones que pudiera haber a su enseñanza. Cuando él retoma en su carta a los romanos esa enseñanza de Malaquías, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí, enseguida se anticipa a las objeciones de sus lectores y en Romanos 9, capítulo 9, versículos 14 en adelante, dice, creo que este también tenemos en pantalla, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Así Pablo hubiese predicado como un arminiano, nunca hubiese anticipado eso. Pablo sabía que muchos iban a estar diciéndole, Pablo, eso no puede ser, eso es injusto. Si cuando tú prediques no se levantan este tipo de objeciones, a lo mejor es que no estás predicando exactamente como Pablo predicaba. Si hay gente que levanta este tipo de objeciones, a lo mejor es que
estás predicando como Pablo predicaba. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Y mira cómo sigue el texto. En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Ahora, quiero abrir aquí un paréntesis para que nadie se confunda. Cuando la Biblia dice que Dios endurece, no quiere decir que Dios obra el mal en Faraón, lo empuja a pecar. No quiere decir eso. No es que actúa positivamente en el corazón de Faraón para torcerlo. No. Más bien la idea es esta. Si yo lanzo una piedra desde un noveno, la piedra se va directa hacia el centro de la tierra. Y a medida que cae, gana velocidad. Y finalmente, si la lanzo desde un noveno y no hay ninguna fuerza que la detenga, se va a estrellar con violencia contra las baldosas, ¿sí o no? Esa es la idea. Dios no hace nada para evitar el desastre. Y aquello gana velocidad. Aquello gana velocidad. Eso fue, Dios pasa por alto a Faraón, le presenta su palabra, le presenta su gracia, pero no le da un corazón circuncidado para entender. Y por lo tanto aquello gana velocidad. Y su desastre finalmente se hace mayor, acumulando ira para el día de la ira. Y Dios lo hace para mostrar en Faraón su poder y su justicia. Pero no lo trata injustamente, le da lo que merece. Faraón se pierde no porque Dios lo pierde. Faraón se pierde por su propia culpa, por su propia incredulidad, por su propia soberbia, por su propio pecado. Ahora, algo más. Dentro del paréntesis todavía, eso no significa que Dios endurezca a algunos y tenga misericordia de otros, no significa que Dios disfrute o se deleite en la muerte del impío. Eso está claro en la Biblia. Dios no quiere, no tiene deleite, no tiene placer en la muerte del impío. Ezequiel 33, diles, vivo yo, dice el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Dios quiere que los pecadores se arrepientan. Jesús lloró sobre Jerusalén, pero debemos admitir que hay algo que Dios quiere más. La manifestación de su propia gloria en su justicia. Y tampoco significa esto, todavía dentro del paréntesis, que los que se salvan se salven a regañadientes, en contra de su voluntad. No, yo quiero perderme en realidad, pero Dios me ha elegido. ¿Qué remedio? Me tengo que salvar porque aunque a mí lo que me apetece es irme al infierno, pero no tengo más remedio que aceptar a Cristo porque he sido predestinado. No, eso no funciona así, eso es una caricatura. Tampoco significa que los que se pierden a regañadientes también. No, yo quiero salvarme, deseo a Cristo, pero no puedo tenerle porque no soy de sus ovejas. Eso es una caricatura. Faraón y Esaú se endurecen porque quieren. Y son los únicos responsables de su muerte eterna. Pero Moisés y Jacob son traídos a Cristo por la gracia de Dios. Y al mismo tiempo vienen voluntariamente. Estamos terminando, pero déjame decir algo más. Yo recuerdo cuando el Señor estuvo tratando en mi corazón con estas cosas. Y yo iba leyendo este pasaje de Romanos. Y dice, de manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Yo estaba en Granada pasando unos días, me había apartado para tener un retiro de oración
y ayuno con el Señor. Y estaba por las montañas yo caminando y estaba pensando en la soberanía de Dios, en la salvación, y mi corazón estaba agitado, estaba incluso un poco, Señor, no entiendo, no. Tú endurece al que quiere endurecer, tienes misericordia del que quieres tener misericordia. Entonces Faraón, si tú no le diste la gracia para creer, si tú no le diste ojos para ver, era incapaz de hacerlo, pero luego lo castiga. ¿Por qué entonces castiga? ¿Por qué entonces castiga si al final, al no creer, al final está cumpliendo tu eterno decreto en un sentido? Y no entendía muy bien, y sigo leyendo, ¿no? Sigo leyendo el texto, dice, pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Y parecía que Pablo estaba leyendo mis pensamientos en ese momento. Y exacto, entonces ¿por qué le culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Y mi corazón estaba como, se puso de puntillas para escuchar la respuesta de Dios, ¿no? Mira lo que dice este texto. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Hermanos, para mi vergüenza, confieso que me irrité, me molesté con Dios. Yo estaba haciendo una pregunta sincera. Yo estaba inquieto. Me parecía que mi mente leía aquello y pensaba, parece que hay tintes de injusticia en Dios. ¿Por qué entonces, si tú has querido pasar por alto a Faraón y no le has dado esa gracia para que, ¿por qué entonces le culpas? ¿Por qué lo vas a castigar por sus propios pecados? Y de repente cuando Pablo lo pregunta ahí, mi corazón se pone en vilo para escuchar la respuesta y lo único que Dios me dice es que se calle el barro. En ese momento, hermano, yo dije, Señor, la Biblia tiene más de 1000 páginas, no le podía haber puesto una página más y me lo hubieras explicado. Inmediatamente al decir eso, en realidad no, estaba solo, así que solo lo pensé, no lo verbalicé. Pero inmediatamente cuando eso pasó por mi mente, la convicción del Espíritu Santo, perdón, Señor, que calle el barro. ¿Qué derecho tiene el barro a decirle las cosas a Dios cómo tiene que hacer las cosas? Que calle el barro. Dios no explica por qué hace eso, no me lo explica ahí. Al contrario, yo sentí como si Dios me hubiese silencio. Y no es bordería de Dios. ¿Sabes por qué Dios respondió de esa manera? Porque eso es lo que más necesita tu alma y la mía. Necesitábamos el silencio de Dios. Necesitábamos delante de esta zarza ardiente quitarnos las sandalias y adorar. No nos hubiese hecho bien a nuestro corazón sentar a Dios en la silla y decirle, a ver, ahora me lo explica. Dios no se deja evaluar por nosotros. Él es el alfarero, nosotros somos la arcilla. Él es Dios y nosotros somos adoradores. Necesitamos su silencio porque nada más trae sanidad a nuestro corazón que reconocer que solo Dios es Dios, el creador, que tiene el derecho de hacer con su creación lo que le plazca. Él es absolutamente confiable, Él es absolutamente bueno, justo. Lo que Él hace, bien hecho está. Enseguida empecé a pensar en mis hijos, cuando mi corazón descansó. Cuando mi corazón se puso de rodillas, enseguida mis hijos son elegidos entonces o no son elegidos. Pero inmediatamente, paz, porque me di cuenta que es mucho mejor confiarse a la soberanía de un Dios que es bueno, que a la habilidad de este hombrecito, que a la capacidad de este hombrecito de explicarle a sus hijos el Evangelio. Oh Señor,
quedan a merced de tu soberanía. Que así sea, Señor. Que así sea. Descanso, paz. Por supuesto, yo quiero ser responsable. Por supuesto, haré lo que esté en mi mano con tu gracia para modelar el Evangelio, para predicar el Evangelio. Las dos cosas, ser ejemplo de ellos y anunciarles. Ser un profeta en medio de ellos para anunciarles a Cristo. Pero Dios, el peso no reside sobre mis hombros, sino tú en tu soberanía en la salvación. Gracias, Señor. Bien entendido, eso me quitó un peso de sobre mi corazón. Bendito sea el Señor. ¿Y qué? Sigue diciendo Pablo, ¿y qué? ¿Y qué? ¿Y qué si Dios? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria? ¿Y qué? ¿Y qué? Pues ¿qué va a ser? Que nosotros adoramos, hermanos. Que nosotros nos postramos de corazón delante del Señor. No vamos a sentar a Dios en el banquillo. No. Vamos a adorarle en espíritu y en verdad. Los escogidos reciben misericordia, bendito sea el Señor. Los no escogidos reciben justicia, bendito sea el Señor. Nadie recibe injusticia. ¿Cómo te sientes delante de esta verdad imponente? Es posible que haya alguien aquí un poco luchando. ¿Cómo te sientes? Te voy a decir cómo se sentía Jesús, el Cristo, ante esta verdad imponente. En aquel tiempo, dice la Escritura, en aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: te alabo, Padre, te alabo, Padre, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Te alabo, Padre, porque diste a conocer los misterios tuyos a los niños. Te alabo, Padre, porque así te agradó. Pero no solo eso. Te alabo, Padre, porque escondiste estas cosas de los orgullosos. Hay gloria en Dios cuando revela. Hay gloria en Dios y para Dios cuando esconde. Y nosotros debemos hacer lo que hizo Cristo. Te alabo, Padre, soberano Señor, Señor del cielo y de la tierra, porque hiciste lo que hiciste, porque así te agradó. Te alabo en la salvación de los salvos. Te alabo en la condenación de los incrédulos. Te alabo, Dios, Señor del cielo y la tierra, porque así te agradó. Así que Dios elige para salvación. La elección que Dios hace es incondicional. Y cuando Dios elige incondicionalmente, Él es perfectamente justo y maravillosamente misericordioso. Esta es medicina fuerte, difícil de tragar a veces para nuestro orgullo. A veces no, siempre revienta nuestro orgullo una y otra vez. Pero es buena, es medicina que cura, que ancla el alma en certeza. No quisiera dejar este lugar sin invitarte una vez más. Inclina tu rostro, vamos a orar. Dale culto al Señor ahí. Quítate el sombrero y muestra reverencia. Dile: Señor, tú eres soberano en la salvación. No está en mis manos, está en las tuyas. Ocupa tu lugar a sus pies. Reconoce que Él tiene la sartén por el mango. Y ahí di amén, amén. Sea así. Se cumpla tu buen propósito, Señor. Si ves en ti frutos de arrepentimiento, adora a Dios. Si ves en tu hermano frutos de arrepentimiento, adora al Señor.
y descansa. Si le amas, hermano, es porque Él te ha amado primero. Él te ha amado primero. No es tu mano la que le agarró a Él, es su mano la que te agarró a ti. Hubo gracia de su parte para ti antes de la fundación del mundo. No hay un cristiano desgraciado. Eso no existe. Es una contradicción de términos. Es como hielo frito. No existe. Ser cristiano es haber sido agraciado, haber sido bendecido como no se puede bendecir más a una criatura. Por lo tanto, dile: Señor, ahora quiero responder a tu amor con amor. Quiero renovar mi amor por ti. Quiero entregarme a ti. Enciéndeme una vez más en el fuego de tu amor. Y si tú estás aquí y todavía no has venido a Cristo, no te rayes diciendo: entonces seré elegido, no seré elegido, tal vez no seré elegido, claro, por eso no puedo venir. Ven a Cristo. Ven, ven. No, esa no es tu tema, penetrar en los designios secretos de Dios. Te digo en el nombre del Señor, ven a Cristo. ¿Crees? ¿Desesperas de ti mismo? ¿Crees que Jesús es Dios encarnado, que vivió una vida perfecta en representación de su pueblo? ¿Crees que en la cruz Dios Padre trató a Dios Hijo como si Él hubiera vivido tu vida para poder tratarte a ti como si tú hubieras vivido la suya? ¿Crees que al tercer día se levantó de entre los muertos, ascendió a los cielos y reina con poder, con el nombre sobre todo nombre? ¿Crees que es la única provisión de Dios para tu salvación y tus pecados? ¿Estás dispuesto a renunciar a ti mismo, al mundo, al diablo, al pecado y consagrarte de aquí en adelante para Él, para su gloria, ponerte a su servicio? ¿Le abrazas como Señor, como el tesoro de tu vida? Entonces te digo, si tú vienes hoy a Él, comprobarás que Él dijo la verdad cuando dijo: al que a mí viene, no le echo fuera. Y entonces sabrás que tú también fuiste dado por el Padre al Hijo antes de la creación del mundo. Vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te adoramos, Dios soberano. Te adoramos, Señor. Vemos nuestra salvación. Y en esta mañana te decimos: gracias, Padre, por ordenarnos para vida eterna, por escogernos en amor, por escogernos en Cristo, por escogernos para vincularnos a Él, por pensar en nosotros, Señor, para hacernos vasos de misericordia, para contener, para derramar sobre nuestros corazones, Señor, la gloria de tu gracia, el mundo de bendiciones que hay en ti, para hacernos partícipes del amor filial que el Hijo disfruta sin principio en el seno del ser trino. Bendito sea tu nombre, bendito sea tu nombre, oh Señor. No permitas, Señor, que el entender estas cosas nos haga orgullosos. Al contrario, que el entender estas cosas nos lleve a vivir dándote culto, a vivir como adoradores, Señor, a saber que nada nos distingue de Faraón ni de Esaú, sino tu mirada tierna. Nos miraste con buenos ojos. Gracias, Señor. Recibe nuestro beso en respuesta al tuyo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor os bendiga, hermanos.